Un Ciencia Podcast. En el 2022 se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Este conflicto marcó a fuego la historia reciente de nuestro país. A pesar de la descolonización producida luego de la Segunda Guerra Mundial, Malvinas sigue ahí, como un estandarte del Imperio Británico. Y es que Malvinas no son solo dos islas en medio del mar argentino. El Atlántico Sur es un territorio altamente estratégico desde lo geopolítico, potencialmente muy importante desde lo económico e imprescindible desde lo ecológico. Para entender geopolíticamente el caso Malvinas, Un Ciencia Podcast invitó a un grupo de geógrafos para que nos ayuden a reflexionar sobre el Atlántico Sur y su relación entre Malvinas y la Antártida, sobre territorio y soberanía. La doctora Luciana Búfalo, directora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba, nos da una mirada de la geografía desde la geopolítica. La geografía es una disciplina científica de carácter social que aporta conocimientos para entender el posicionamiento geopolítico, la representatividad del territorio, su soberanía y analizar los intereses nacionales en su relación con el mundo. Los procesos sociales y la historia de los pueblos se traducen en una infinita diversidad territorial como resultado de prácticas sociales que la geografía aborda desde su impronta espacial. El Estado es la principal forma del territorio, la frontera es el signo del territorio y la soberanía la manifestación del dominio sobre el mismo. En este sentido, la cartografía no se conforma como una herramienta técnica de representación únicamente, son miradas de mundo en contextos particulares cargados de intención y de transmisión de ideas, conocimiento y poder. Estoy mirando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Paola Seminara, geógrafa del Laboratorio de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Córdoba, nos hace un raconto de la historia de Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Para ello trae la figura de Segundo Storni, marino argentino, ministro de Relaciones Exteriores en 1944, y publicó un texto muy importante que aún sigue vigente: Intereses argentinos en el mar. Para hablar de la cuestión de Malvinas y el Atlántico Sur en términos geopolíticos y cartográficos, vamos a hacer un recorrido por el pensamiento geopolítico nacional y su cartografía. A principios del siglo pasado, la visión del almirante Segundo Storni observó los puntos marítimos estratégicos que se mantienen hasta hoy en plena vigencia: las Islas Malvinas, la Antártida Argentina, el mar territorial, las pesquerías y la plataforma continental. Enfatizó el desarrollo de la defensa nacional, el derecho del mar, la explotación sustentable de los recursos naturales, la industria naval y la marina mercante. Si hay un concepto que sintetiza el pensamiento de Storni, es el de insularidad, que lo traslada al mapa, que ilustra el hemisferio oceánico y muestra la situación de insularidad de nuestro país como un territorio con una cuña hacia el polo sur. Storni propició la necesidad de consolidar en la mentalidad de los argentinos la conciencia marítima con base científica. Mientras tanto, en Inglaterra, inicia el proceso en el que los mapas contribuyen no solo a la planificación agrícola del país, sino a la construcción de cartografías sobre la península antártica. Este hecho se lo considera como el evento que dota a Gran Bretaña de capacidad y técnica para reclamar una zona del continente antártico en 1930. Estos antecedentes se pueden leer como el inicio de la espacialización, en el que las representaciones del territorio desbordan las fronteras e imaginarios de una nación y buscan materializarse en el mundo a través de herramientas comunicativas. Con la llegada del peronismo al poder, se inicia una contienda simbólica con Gran Bretaña por representar un espacio que se considera parte de la nueva Argentina, incluyendo el Atlántico Sur. La comunicación internacional del mensaje de defensa de la soberanía había estado parcialmente retrasada antes de Perón. Y es en su gobierno que el posicionamiento de bases marcaría el control administrativo de la península antártica e islas y transmitiría a Gran Bretaña un mensaje simbólico de independencia y competencia entre iguales, que se instrumentaliza con el asentamiento de bases científicas y cartografías australes.
Se retoma la presencia argentina en la Antártida, se reinstala el tema Malvinas, aparece la idea del continentalismo y la visión política internacional de la tercera posición. «1946 es un año bisagra en las políticas de nuestro país con respecto al Atlántico Sur y la Antártida. En ese año, Argentina se convirtió en uno de los primeros estados en proclamar soberanía sobre la plataforma submarina, adecuando su espacio nacional a los nuevos conceptos territoriales que surgieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, surge una redefinición territorial de Argentina, basada en la bicontinentalidad, con la presentación de un nuevo mapa de la República Argentina que incorpora al mar Austral, al sector antártico, a las Malvinas y a las islas del Atlántico Sur. El año 1946 divide un antes y un después en el emprendimiento científico y cartográfico. Desde entonces, el Atlántico Sur y la Antártida se grafica junto al territorio argentino de forma equidistante, dando la ilusión de continuidad territorial, tal como lo demuestra el primer mapa producido por el Instituto Geográfico Militar. Esta cuestión da paso a una instrumentalización agresiva de los mapas y a la búsqueda de un control estratégico de enclaves de distensión. Argentina ubicó una base en cada isla en la que tenía conflictos con Gran Bretaña, en Orcadas del Sur, Bahía Esperanza y la isla Stonington. En este periodo, la competencia científica entre Argentina y Gran Bretaña inicia un capítulo en investigación, construcción y publicación de mapas. La cartografía se abordó como una política de poder basada en enunciaciones, nombramientos y otras expresiones discursivas propias a los escenarios científicos. Se difundían como bienes culturales, utilizados discursivamente para avanzar en la contienda de prestigio. El proceso de investigación y construcción cartográfica generó una percepción de control que la Argentina sostenía sobre el territorio. Por lo tanto, se refuerza el discurso popular con un mayor contenido geográfico en estampillas emitidas en el Polo Sur, artículos de recuerdo, atlas y mapas de murales públicos y educativos. Una expedición al Polo Sur, la adquisición de un barco rompehielos, la creación de bases permanentes al sur del Círculo Polar Antártico y la instalación de un caserío habitado por familias en la Antártida continental. Gran Bretaña era consciente que en comparación con la Argentina, en ese entonces, no había producido cartografías más allá de algunos borradores inconclusos. La imposibilidad de reunir información anulaba su creación cartográfica y, por ende, su poder. Sin cartografías propias, su presencia en la zona se volvía irrelevante políticamente. La caída de Perón ayudó a que Gran Bretaña reactivara su actividad. En los años más cercanos han existido diferentes proyectos como el del presidente Alfonsín y el traslado de la capital federal a Viedma, o el proyecto de regionalización denominado Argentina por regiones de Menem y Dromi, o el plan estratégico territorial desarrollado en las presidencias kirchneristas. A pesar de ello, la visión geopolítica en Argentina tiene una mirada cortada, sin continuidad. La Constitución Nacional establece que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. A renglón seguido, afirma que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo nacional permanente e irrenunciable. La Argentina tiene presencia antártica en las Orcadas desde 1904 y presencia efectiva con bases terrestres, marítimas y aéreas desde 1947. Sus rompehielos y buques polares y científicos navegan los mares australes. En la década pasada, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobó la presentación de Argentina, que ha realizado un profundo y acabado trabajo científico y técnico que le permitió fijar el límite exterior de su plataforma continental. Ese trabajo brinda certeza sobre la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo
en más de 1.782.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué está haciendo Inglaterra en los espacios ocupados? Sentar las bases para reclamos soberanos sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Hoy, el control del mar no es solo el patrullaje militar, sino su exploración, conocimiento, ecogeografía, atmósfera oceánica, magnetismos, etc. La protección ambiental del mar y los ecosistemas marinos es ya una cuestión de soberanía. Es por ello que la Argentina debe hacer un esfuerzo por recuperar protagonismos en el mar, el espacio y las costas patagónicas, ya sea en lo comercial como en lo científico, lo económico y lo cultural. La trascendencia de los mares del sur para el Reino Unido nunca ha pasado desapercibida. Desde este punto, se puede afirmar que la Guerra de Malvinas del año 1982 significó, al menos para Gran Bretaña, la primera guerra por la Antártida. Juan Cruz Margueliche e Hilario Patronelli, geógrafos del Departamento de Geografía de la Universidad de La Plata, se refieren al tema del Atlántico Sur y su relación con la Antártida, territorio y soberanía. Hablar de Malvinas probablemente nos remita indefectiblemente al conflicto bélico de 1982, donde las Fuerzas Armadas argentinas intentaron recuperar la soberanía. Pero, ¿qué es la soberanía? Desde la geografía política tradicional podemos sostener que es el poder de dominio sobre un territorio determinado y sobre la sociedad que lo habita. Hablar de soberanía a escala global nos implica varias cuestiones. La primera, no podemos escindir la soberanía global de los escenarios locales, porque el concepto de soberanía más tradicional implica la relación de una organización política con su territorio para ejercer su soberanía a través de los límites de frontera. Pero en un campo de globalización, ¿cómo se inserta esa soberanía de los estados-naciones? De alguna manera podemos hablar de una soberanía dual, ¿sí? Una doble soberanía, la que en primera instancia es el Estado, que ejerce su soberanía sobre sus fronteras, pero lo hace de manera selectiva. Y ahí es donde podemos distinguir cómo los estados sostienen soberanías fuertes para, por ejemplo, limitar la movilidad de ciertas personas, pero a su vez una soberanía con apertura para abrirse para el capital financiero y global. Por lo cual, también tenemos que pensar qué tipo de soberanía estamos pregonando y pensando en la actualidad, donde la pandemia ha tenido carácter extraterritorial, se ha globalizado y ha atravesado a todos los continentes. ¿Qué tipo de soberanía podemos pensar en un campo donde debemos limitar las movilidades de las personas para mitigar y detener el avance del virus, pero a su vez el comercio internacional, la geopolítica, siguen su funcionamiento? Y es ahí donde tenemos que hablar de una soberanía, en algún aspecto, soberanía de gobernanza global. Creo que la pandemia nos abre esa posibilidad de repensarnos, no como actores estadocentristas, sino como actores globales, donde tendremos que pensar instancias de co-gobernanza, instancias de integración regional con una práctica efectiva. Hoy sufrimos en nuestra región sudamericana, donde vemos a nuestros territorios, a nuestras regiones fragmentadas, inclusive hacia adentro de nuestros territorios. Entonces creo que esta soberanía tiene que invitarnos a abrir las puertas de una soberanía de gobernanza integral, global y compartida, para no solamente poder detener el virus, sino para mejorar las relaciones comerciales, culturales y políticas. Sin embargo, ¿por qué un estado como la Argentina, con una superficie continental cercana a los 3 millones de kilómetros cuadrados, con una baja densidad de población, con climas sumamente diversos, le interesa la soberanía sobre unas islas australes de poco más de 11.000 kilómetros cuadrados? Aquí es el momento de activar nuestra imaginación geopolítica. Para ello, debemos partir de que Argentina
es un país oceánico y bicontinental. Justamente el mapa bicontinental viene a destacar estas dos características. Es así que tenemos que resignificar nuestro territorio, en donde el espacio marítimo, la plataforma continental y la Antártida Argentina deben ser entendidos en el ideario nacional como parte estratégica de nuestro territorio. ¿Por qué solamente entendemos a la superficie continental como parte del mismo? Es necesario romper con esa concepción dominante y crear una en donde nuestro territorio insular tenga la misma importancia que nuestro territorio continental. ¿Por qué es importante lograr una conciencia colectiva sobre la soberanía en Malvinas? Debemos reinterpretar a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, a los espacios marítimos circundantes y a la Antártida, no solo como un único vector geopolítico y estratégico, sino fundamentalmente como un factor de desarrollo económico y de prosperidad material para nuestro pueblo. El mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos, si tenemos en cuenta que en el fondo del mar hay más minerales que en nuestra cordillera, los cuales son indispensables para la industria, además de gas y de petróleo que podrían ser fundamentales para el autoabastecimiento energético, y también una enorme biodiversidad con alto valor para la industria farmacéutica, así como también una enorme riqueza ictícola. Por estos motivos, Malvinas y su subsistema son fundamentales para el futuro y el desarrollo del país. El fuerte interés y reclamo del Reino Unido por la Antártida está vinculado a que su economía real, en un futuro no muy lejano, va a depender de los recursos que se encuentren en esta región. Malvinas y la Antártida son para el Reino Unido parte de un único sistema estratégico de poder, cuyos márgenes se amplían con sus territorios de ultramar ubicados en el centro del Atlántico Sur, la isla de Ascensión, Tristán de Acuña, Georgias y Sandwich del Sur, le confieren el control logístico del camino de Occidente a la Antártida. Es por este motivo que no podemos pensar separadamente a Malvinas de la Antártida, porque la primera se convierte en la llave necesaria para poder acceder a la segunda. Debemos empezar por cambiar nuestra mirada, resignificar nuestro territorio, pensar en un nuevo sur global. Este sur debe ser más que un mero espacio geográfico. Cuando hablamos de sur, me refiero a 3 ámbitos de relaciones estratégicas que se resignifican para Argentina en clave sureña. El sur regional, es decir, pensar a Malvinas como una causa latinoamericana. El sur global, pensar las relaciones y la cooperación sur-sur, y el sur austral, donde la agenda antártica nos permite entender con otros ojos la cuestión Malvinas y sus connotaciones globales. Resignificar Malvinas nos permite repensar nuestro territorio integralmente, donde la soberanía no sea cuestión de nacionalismos absurdos, sino que sea la llave para la plena independencia económica y la ansiada justicia social. Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, conocimiento público.